Ahora sí, queridos colegas, me indican si se puede observar. Hola, colegas. A ver si ve. ¿Me pueden indicar si se... Buenas noches, sí, se ve, Ah, ya. Ok, Inge, se se ve, mira. Inge. Muchas Se gracias. ve. Los silencié porque estaban hablando mucho. Eh, bueno, antes de iniciar, queridos colegas, ya en la plataforma está hoy día, para que puedan ver, antes de iniciar y no terminar bueno, la clase hoy, ya la primera actividad del análisis crítico del video ya lo han hecho. Bueno, todos, la mayoría subió. Hoy día tenemos otra actividad dentro del aula. ¿Está bien? Actividad dentro del aula, la cual habla sobre un documento específico, la virtualidad, una oportunidad para innovar en la educación. Entonces, por favor, el objetivo es que ustedes le den una lectura. Son creo que 12 hojitas máximo, no son muchas, pero bueno, está más relacionado a lo que hemos ido hablando sobre lo que es la virtualidad, la importancia, lo que es los estudiantes nativos, los migrantes y cómo se puede innovar en el aula. Un poco esto para fortalecer bueno, más que todo, apoyarles, ¿no? Para que puedan motivarse en implementar en algunas clases, no en todas, la virtualidad. En el mismo documento explica, no es necesario considerar la virtualidad al 100%, pero sí es posible realizarlo cuando exista la posibilidad de que el docente en alguno de los casos no pueda estar en forma presencial y con el objetivo de poder continuar su planificación pueda planificar lo que es las aulas semipresenciales, ¿no? En algún momento la presencialidad y posteriormente la virtualidad. Entonces, así, de esa forma, tratamos de equilibrar también lo que es nuestra educación, utilizando obviamente la tecnología y también mostrando en cierta forma que los docentes están innovando, ¿no? Ya lo dijo en el video anterior una de las colegas, precisamente cuando uno puede innovar, no solamente involucra el uso de la tecnología y presentarla como una presentación en PowerPoint. Hay muchas otras herramientas, ¿no? Que nos permiten, vamos a ver un simple ejemplo. Les voy a mostrar una herramientita que es muy interesante, que se llama el H5P. Hay otras herramientas y páginas en la nube también que te dicen Educa Fácil, ¿no? Páginas donde podemos hacer, para la forma de evaluar no solamente un test, ¿no? Podríamos utilizar crucigramas, dependiendo, ¿no? No es lo mismo la parte de la medicina o la parte de la tecnología, pero por lo menos podemos tener un test rápido sobre cierta información. Bueno, para esta semana, actividades fuera del aula, tenemos lo que hemos definido: la infografía de lo que es la inteligencia artificial en la educación y un mapa conceptual de la inteligencia artificial, los pros y contras en la educación, ¿no? Entonces, por favor, aquí se les sugiere algunas herramientas que pueden utilizar para hacer su infografía, guardarla y después enviarlas en PDF. ¿Sí? Las dos en PDF, es decir, guardan la información de de su infografía o su mapa conceptual y lo envían cada uno, obviamente, en su tarea específica en PDF, ¿sí? No en imagen, en PDF, porque no les va a permitir guardar, está solamente seleccionado para el PDF. ¿Ya? Entonces, esto es para esta semana, estos días, hasta el día que nos dice, ¿no? Hasta el día viernes, hasta antes de entrar a clase. ¿Por qué? Porque como hemos no perdido, ¿no? Hemos suspendido la clase del día sábado, entonces para que puedan tener su tiempo perentorio y entregarlo hasta el día viernes a las 6 de la tarde, antes de iniciar nuestra actividad, nuestra tercera y cuarta clase. ¿Está bien? Bueno, hoy día vamos a hacer la misma hermenéutica de la anterior semana, queridos colegas. Vamos a avanzar hasta las 8, 8:30 máximo,
y después van a tener el tiempo perentorio para poder subir su material, ¿no? Es decir, leer, darle una lectura y utilizar herramientas. Voy a explicarles un poquito algo rápido de qué herramientas pueden ustedes usar para poder realizar estos mapas mentales, utilizando la inteligencia artificial, utilizando chat PDF o utilizando el chat PDF es muy importante. Hay otro que se llama el Umata y yo uso el Claude también como otra de las herramientas de la inteligencia artificial, parecido al chat GPT, ¿no? Ustedes pueden usar también Bing. Hay un conjunto de herramientas de inteligencia artificial que me permiten abstraer la información y ya no así leer al 100% o al detalle, ¿no? Entonces, bueno, empecemos para terminar la primera etapa hasta las 8. Damos un pequeño descanso y después ya entramos a la parte de una explicación de cómo pueden utilizar estas herramientas y posteriormente tengan el tiempo perentorio hasta las 12 de la noche, ¿sí? Esta la van a poder presentar hasta las 12 de la noche hoy día, ¿sí? Dice hoy 30 hasta las 23:59. ¿Está bien? Previendo también de que siempre hay problemas en el internet y hay algunos colegas que están en regiones rurales donde el internet no es muy bueno, ¿no? Bueno, en el caso de la innovación, se tiene... Licen, buenas tardes. Licen, Sí, yo le quisiera pedir que la tarea esta que usted dice para hoy hasta las 12, si no podríamos presentarla también el 3 de noviembre. no, porque esa tarea es para hoy día, es la asistencia de clases hoy día. Las otras dos sí la van a entregar hasta esa fecha, ¿no? No, en estas sí son actividades propias, por eso vamos a pasar hasta las 8:30 y después van a tener todo el tiempo hasta las 12 de la noche para poder presentar su trabajo. ¿Está bien? Por eso son tareas dentro del aula. ¿Ya? Bueno. Sí, continuemos, por favor. Bueno, ustedes mismos saben, queridos colegas, siempre existe un antes y existe un después, ¿no? Es decir, en este caso, como nos indica innovar en el aula virtual, nosotros hacemos una planificación cuando vamos a dar una clase presencial, pero en muchos de los casos, muchos de los docentes dicen, si es la primera vez que voy a virtualizar mi curso, es decir, ¿qué debo hacer? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo apto? Por eso precisamente las actividades de la siguiente semana es realizar la planificación de 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 una de sus clases, solamente una, ni siquiera es un tema, ni siquiera es todo el semestre, es una clasecita donde deben planificar, ¿no? Su clase virtual utilizando el modelo Flipped Classroom, donde yo les voy a dar un instrumento donde ustedes deben llenar y obliga en cierta forma este modelito, que es el modelo Flipped Classroom o clase invertida, donde ya las planificaciones de las clases ya no sean como se hacía antes. El objetivo es que siempre va a haber un antes de entrar a clases, y el docente debe ya no solamente planificar qué va a dar en el aula, ahora es al revés, es decir, ya no solamente dice qué voy a dar, sino en el otro caso, qué voy a hacer en el aula, qué voy a evaluar, ¿no? En el caso anterior, nosotros siempre decíamos, preparábamos material para llevarlo al aula, explicarle al estudiante en diapositivas, presentaciones, etcétera, lo que queríamos que el estudiante, por así, aprenda. Ahora nos indica mucho más antes qué debo hacer antes de llegar al aula, esta sea presencial o virtual. Entonces, el docente planifica y no solo planifica, elabora material, recursos didácticos. Estos pueden ser videos, pueden ser infografías, pueden ser podcasts, ¿no? ¿Para qué? Para que antes de ir al aula, los estudiantes revisen el material. Sabemos que eso es un poco difícil, pero anteriormente, ¿qué es lo que se hacía? Señores, vamos a tomar un examen de
tal tema. Se les está dejando las fotocopias en la fotocopiadora para que ustedes lean. Eso es lo que se hacía antes, pero esas fotocopias eran de libros, no eran elaboradas por nosotros mismos. En este caso, eso es lo que nos está diciendo. ¿Cómo voy a ingresar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo adopto lo que tenía en la presencialidad a lo virtual? Y a eso va. Si antes, les vuelvo a decir, el docente decía, bueno, voy a preparar mis diapositivas y mañana las presento, o el día que me toque, las presento en mi aula. Este tiene un trabajo distinto. El material que se elabora no es para presentarlo en el aula. El material que se elabora es para que el estudiante revise el material con anterioridad y también antes de ir al aula pueda tener un proceso de retroalimentación. ¿Cómo podemos saber si un estudiante utilizó o revisó el material? Podemos hacer foros, ¿no? Donde se les indique con anterioridad, señores, como ahorita acabamos de decir, en este momento se está subiendo el material en plataforma. Tienen hasta las 12 de la noche para poder debatir sobre algunos temas que hayan revisado, sean videos, podcasts, diapositivas tal vez interactivas, etcétera. Entonces, cuando llegue el estudiante, ahí vamos a ver, obviamente no todos revisan, algunos ni les interesa. Entonces, eso se ve reflejado en dónde, en lo que es el aprendizaje. Y aquí vamos, dice, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que queremos obtener? Ahí vamos en lo que son las competencias. ¿Qué queremos que aprenda? ¿Que sea memorístico? ¿No? ¿Que repita todo lo que nosotros decimos o solamente está como oyente? Entonces, que aquí en esta parte lo que nosotros indicamos es que sea un estudiante crítico. Un estudiante que revise el material, pero no solamente la haya revisado, sino en el momento de poder trabajar dentro del aula, existan instrumentos donde a partir del material pueda elaborar, construir, comunicarse, trabajar en forma colaborativa, discutir dependiendo del tema. Y en nuestros casos, algunos del área de programación, nosotros trabajamos sobre un material y decir, ¿cómo podemos mejorar este código? Depende del área. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que definir. ¿Qué queremos que aprenda el estudiante y dentro del aula? Sabiendo que el estudiante revisó el material anterior. Vamos a tener problemas. Si el estudiante no revisó, vamos a estar en las mismas. ¿Por qué? Porque los estudiantes callan. Los estudiantes no opinan, no hablan. Es como yo les hubiera dicho, les hubiera dado ya el material y ustedes deberían venir a debatir, ¿no? Para decirme, hemos leído tal documento, me parece bien y hacemos instrumentos de trabajo colaborativo. Esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso, ¿no? Porque desde lo que es la formación en los colegios, en las unidades educativas, no se ha cambiado, aunque se dice que se trabaja con lo que es el constructivismo, el docente en pocas maneras, algunos serán que elaboran material, ¿no? O se basan a los libros o a los textos que ya se habían dado anteriormente, pero no muchos de los casos seguimos. Entonces esto se va alargando y llegan a nuestros niveles porque es difícil cambiar a los estudiantes. Están acostumbrados a que les demos todo y los estudiantes lleguen. ¿Dónde nace el problema? Nace cuando los estudiantes están fuera del aula. Ahí nacen las dudas. Porque verdaderamente el trabajo que nosotros les decimos, señores, van a hacer 10 ejercicios o van a recoger este concepto y tienen que hacer un cuadro comparativo y empiezan a preguntarse entre ellos, ¿qué es lo que dijo el docente? Entonces, a partir de lo que nosotros planificamos, a partir de lo que queremos que los estudiantes mejoren o aprendan, tenemos que hacer, como dice, una reflexión. ¿Cómo me fue? ¿Qué cambiaría? ¿Por qué? Porque sabemos que en una primera etapa los estudiantes verdaderamente no han logrado obtener un resultado y es una cultura. Es una cultura porque por más de que ustedes hayan hecho un buen trabajo, los estudiantes siguen teniendo la mentalidad de que el docente debe ir a impartirles el conocimiento y obviamente
es difícil para ellos entender. Entonces, hay materiales didácticos, los libros interactivos, textos guías interactivos, que no solamente es un texto, sino tienen hipervínculos, enlaces a otros videos, si queremos explicar algún tema. Entonces, o también hacer los videos que deben durar 5, 6, máximo minutos. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante no le gusta el video o es demasiado largo, le pierde el interés. ¿No? Entonces, miren, estamos entrando como una pequeña base de cómo debemos innovar desde cuando vamos a planificar, cuando queremos obtener el resultado y el proceso de evaluación, como un proceso de evaluación. ¿Cómo nos fue? ¿Qué nos falta realizar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué nuevas estrategias debemos implementar? Y esto los dice, se puede ir mejorando semestre por semestre, ¿no? Ustedes mismos saben que los estudiantes cambian de semestre a semestre. También tenemos que tener en cuenta qué tipos de estudiantes tenemos. El que tengan mucha capacidad en el uso de los celulares y de las computadoras, tampoco les da el nivel de que verdaderamente sean buenos. Lo único que les tienen una perspicacia y una facilidad de uso para manejar los dispositivos tecnológicos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que guiarles indicando para qué van a usar estos recursos y cómo lo van a usar, estando o no nosotros, donde tengamos bibliotecas, plataformas virtuales a disposición de ellos 24 horas, sin necesidad de que se sientan presionados para que puedan revisar el material en cualquier horario y desde cualquier dispositivo. Eso es muy importante de la virtualidad y la innovación. Mientras en muchos de los casos los docentes deben estar presentes para poder responder. Esto sea presencial o a veces con videollamadas, pero a veces es un poco imposible. O utilizar el WhatsApp para algunas preguntas y nos damos cuenta que no, el WhatsApp es muy bueno para comunicar información muy corta, pero cuando queremos llegar a la conceptualización es un poco complicado para poder responder. Bueno, entonces son puntos que debemos tomar en cuenta. En esto de promover el aprendizaje hay que identificar los resultados de aprendizaje esperados para cada unidad o capítulo. Como les dije, vamos a hacer una pequeña planeación de una clasecita. ¿Cómo llegarían ustedes? ¿Cómo van a planificar su clase virtual? ¿No? Utilizando el modelo Flipped Classroom. Como les dije en el anterior grupo, yo, bueno, en cierta forma no sé si los motivé o los obligué, por así decirlo, para que ellos lo que se está haciendo lo pongan en práctica con sus estudiantes. He tenido grata sorpresa porque algunos sí lo han hecho, algunos no, solamente han mandado algunas, tal vez por el tiempo. Y he entendido que verdaderamente no solamente es el trabajo del docente, sino también es el compromiso del estudiante para poder verdaderamente cumplir con sus objetivos. Y uno de los puntos importantes es que vayamos reduciendo las brechas digitales. Si haríamos una estadística entre las distintas carreras que forman parte de nuestra Universidad Amazónica de Pando, veríamos que existe una gran brecha, no solamente en los estudiantes, sino en en los docentes, sino en los estudiantes, los cuales algunos sí tienen una perspicacia en el uso de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje. No estoy diciendo para juegos, pero en muchos de los casos, muchos de los estudiantes desconocen las herramientas importantes de búsqueda de información, de recolección de información, de guardar una información en la nube, ¿no? O tener una organización en documentar todo lo que uno va obteniendo como información. Dijimos, nos estamos infoxicación se llama, ¿no? Infoxicación. Nos estamos infoxicando de información y debemos tener estrategias de poder organizar nuestra información adecuadamente para cuando sea necesaria utilizarla. Entonces, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Bueno, dentro de esto, hablábamos de identificar los resultados de aprendizaje esperados para cada unidad. Tenemos que saber a dónde queremos llegar.
Pero para eso tenemos que identificar estrategias de enseñanza de aprendizaje. Hay estrategias que son usadas, deberíamos considerar cuáles son, comparar estrategias presenciales y estrategias virtuales, ¿no? ¿Qué estrategias usamos dentro de nuestras aulas presencialmente y cuáles serán esas estrategias? ¿Las puedo usar de forma virtual? ¿Serán coherentes? ¿Serán oportunas? ¿Será que puedo con esas estrategias cumplir con los resultados del aprendizaje esperado en cada una de las clases? Y esto lleva a qué tipo de evaluación voy a considerar. ¿Cómo evalúo si lo que estoy tratando de formar como profesionales y las competencias que quiero lograr en nuestros estudiantes son las adecuadas? Utilizar lo que son las rúbricas, listas de cotejo, ¿serán ya las únicas? ¿Serán aptas para el aprendizaje, las aulas virtuales? ¿Cómo mido verdaderamente? Porque ustedes mismos saben, actualmente con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, todo el material que anteriormente pensábamos que los estudiantes no tenían, ahora la tienen a su mano. Y sin necesidad de mucho trabajo, pueden hacer ensayos o pueden recolectar información tan rápidamente. Entonces, nosotros pensemos, vamos a seguirles dando trabajos a los estudiantes para que entreguen. Y pensemos, lo mismo que estoy haciendo con ustedes. Colegas, tienen que hacer un mapa mental sobre este texto. Si ustedes saben utilizar la inteligencia artificial, tranquilamente en 5 o 10 minutos ya me pueden entregar un mapa conceptual. Ahora, ¿qué es lo que queremos obtener con eso? ¿Cómo vamos a evaluar a los estudiantes? Porque a los estudiantes no les interesa en muchos de los casos el aprender, lo que les interesa es presentar trabajo. Entonces tenemos que considerar estrategias de poder distintas a las que usábamos anteriormente cuando les mandábamos a nuestros estudiantes a recolectar la información. Ahora el problema ya no es que no hay información, más bien hay mucha información. Tenemos que ver cómo los estudiantes verdaderamente han recolectado información, no solo de un autor, sino de 2 o de 3 autores, y han empezado un poco a analizar e interpretar la información. Bueno, ¿cómo voy a planificar mis sesiones sincrónicas y asincrónicas? No se olviden lo que hablamos hace un momento. Esto de las sincrónicas pueden ser presenciales o virtuales. No debe olvidarse la presencialidad y el intercambio personal. Pero las asincrónicas van a permitir en muchos de los aspectos cuando unas personas no tengan el tiempo correspondiente y deben trabajar en forma asincrónica, no puedan perjudicarse. Y sabemos que las tecnologías nos permiten hacer un trabajo colaborativo sin necesidad de estar en forma presencial, ¿no? Para realizar el trabajo, si no podemos realizarlo en nuestro tiempo correspondiente y cumpliendo con nuestras tareas específicas. Entonces ahí tenemos que ver qué tipos de niveles de interacción deseamos. Docente-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-contenido, ¿no? Porque debemos ver cómo el estudiante también ya se está inmerso a su contenido. Justamente hoy hablando, muchos de los docentes, sería bueno preguntarles a ustedes si verdaderamente lo que ustedes informan en sus asignaturas como proyectos formativos, donde explican cuáles son las competencias, explican cuáles son las fases de su metodología, explican cuáles van a ser ¿será que los estudiantes entienden? Muchos de los aspectos que nosotros hacemos solamente son meros compromisos administrativos y eso debe cambiar, ¿no? Entonces, es bueno que más allá de que sea un papel donde nos permite la planificación, también la planificación sea entendido por los estudiantes. En caso contrario, muchos de los estudiantes desconocen lo que van a hacer y no pueden ni siquiera saber qué es lo que viene más adelante. Hay muy pocos estudiantes que verdaderamente vienen y dicen, quiero saber cuál es su trabajo, cómo está planificando, cuáles son las sesiones, qué herramientas vamos a manejar, cuál es el contenido, tiene su texto guía, y eso es muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y son fundamentales dentro también de lo que es la formación virtual. ¿Por qué? Porque ya nuestros productos pueden estar en la nube.
En estos casos, ¿qué son los resultados de aprendizaje? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando como resultados de aprendizaje? Queremos saber si realmente los estudiantes tienen el desempeño, y eso nosotros los representamos mediante competencias. Competencias que pueden ser, ¿no? Que son los elementos de competencia dentro de nuestro proyecto formativo, los cuales se deben lograr paulatinamente hasta obtener la competencia genérica de la asignatura. Por eso nos indica, debemos tomar en cuenta, es bien claro este punto, también en el documento que les voy a dar, hace hincapié de verdaderamente cuál es la competencia que queremos lograr, desempeño que se espera observar en los estudiantes durante el curso. Precisamente, si ustedes se dan cuenta, no sé las otras carreras, tal vez en el área de medicina, el área de enfermería, odontología, por el tipo de prácticas laborales que realizan, sus desempeños se ven verdaderamente y creo que tienen mucho tiempo ellos, ¿no? Porque hasta cierto o desde cierto semestre ellos realizan ya sus prácticas dentro de los ambientes, las clínicas, hospitales, etcétera, y muestran un desempeño también específico. En nuestro caso, cuando estamos hablando de virtualidad, también tenemos que considerar cómo vamos a ver si cumplieron o no con los desempeños. Y alguien me dirá, pero no, nosotros nos vamos y estamos cumpliendo con nuestras funciones, vamos a la clínica y nos sacan un horario, una entrada de salida, las tareas. Pero ¿dónde en muchos casos se ve reflejado eso también? Utilizándolas en su cuaderno de evidencias. Pero esos cuadernos de evidencia también pueden ser virtuales, donde entre grupos de estudiantes pueden mostrar sus experiencias. Estudiantes que van cuando viene un doctor y todos los que son parte veo, ¿no? A los médicos y a los que son de la universidad, están y el doctor le dice, ¿qué opina usted? ¿Qué piensa que es esto? ¿Por qué tiene este problema? Y les va haciendo preguntas. Eso también debería y puede referenciarse dentro de lo que son las redes. Las redes, un blogger propio del docente, donde puede mostrar las experiencias que se están mostrando y pueden hasta debatirse sobre algunos temas que en algunos de los casos no han sido tomados en cuenta. No se los reúne a todos los docentes, a los estudiantes, para saber cuáles fueron sus situaciones o con qué problemas se ocasionaron. Solamente son ellos, el docente y el estudiante, o los estudiantes saben lo que les pasa. Pero tan bueno es que otros estudiantes también tomen esas experiencias. Y no solamente mencionen, en cada uno de los casos es donde ya se va viendo los proyectos, bueno, proyectos de asignatura, aquellos que son resolución de problemas, de proyectos, casos de estudio, etcétera, ¿no? Se deben considerar los logros a ser alcanzados en un semestre académico. ¿Qué queremos lograr? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué van a hacer? Son los elementos de competencia. ¿Y a dónde queremos alcanzar? Son la competencia general que nosotros vamos a considerar. Y ahí vemos, ¿no? Los resultados del aprendizaje constituyen las evidencias que nos permiten verificar. Evidencias que sí deben estar plasmadas en los cuadernos de evidencias, en muchos de los casos deben estar plasmadas tal vez en los files de los estudiantes, que es difícil, ¿no? Solamente ven las notas, pero no se ve el proceso que ha tenido el estudiante en la asignatura, si ustedes pueden pensar eso. Y para eso tenemos a nuestra tecnología. No solamente es necesario trabajar con bloggers, podemos mostrar nuestra información específicamente en herramientas como el Facebook, que en el grupo anterior, el grupo donde ustedes estaban, les he dicho, ¿no? Creamos un grupo en Facebook donde puedan con sus estudiantes debatir la información y sea como una herramienta sin que la hagan desde cero para poder mostrar qué es lo que están haciendo y qué es lo que no están haciendo. Y ahí se muestra lo que son las evidencias.
¿no? Y eso sirve también al docente. ¿Para qué? Para que en posteriores trabajos o siguientes semestres o semestres siguientes tengan una forma de mostrar cómo se fue realizando ese trabajo y retroalimenten, ¿no? Retroalimenten esa información. Eso es lo que se quiere, no volver a empezar de cero, sino tener información base para que los estudiantes les sirva como evidencia, ¿no? Los resultados de aprendizaje como orientadores de la enseñanza y el aprendizaje. Si no tenemos bien claro nuestros resultados que queremos obtener, va a ser difícil definir qué herramientas tecnológicas o no tecnológicas vamos a usar. ¿Sí? ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Qué medios tecnológicos vamos a usar? Eso es muy importante y estar muy claro en los alcances que vamos a definir en nuestras asignaturas. Ahí nos dice cuáles son los componentes. Obviamente está parecido a lo que nosotros redactamos, ¿no? En lo que son las competencias, el verbo, la acción, y está como afirmativo, implementar. Esto trabaja con lo que es un poco la taxonomía de Bloom, ¿no? Y los conocimientos que nosotros queremos, vamos adquiriendo, desde conoce, describe, analiza, aplica, implementa, crea, evalúa, ¿no? Esos son los niveles, y evalúa es uno de los niveles más altos, ¿no? Porque para evaluar debemos tener un conocimiento mucho más amplio de lo que vamos a hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es una descripción de lo que nosotros avanzamos o redactamos nuestras competencias. Verbo, el objetivo, ¿no? ¿Y cómo se lo va a lograr? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los criterios que necesito tomar en cuenta? Normas, estándares, políticas, ¿no? Bueno, dentro de esto que hablábamos, a partir de los resultados de aprendizaje, los que queremos llegar, a qué resultados queremos llegar y basándonos obviamente en nuestros contenidos, porque estos contenidos están definidos en nuestro plan de estudio, obviamente, tenemos que definir primeramente cuáles son los métodos de enseñanza, estrategias que vamos a usar para poder después definir cómo vamos a evaluar. Si partimos de los resultados de aprendizaje en base a los contenidos definidos en nuestro plan de estudio, definimos las metodologías de enseñanza-aprendizaje, qué metodologías van a ser, las que nos permitan verdaderamente convertir nuestra aula presencial en una aula virtual y definir cuáles son los instrumentos de evaluación que nosotros vamos a aplicar. Son puntos importantes. Porque si nosotros no hacemos evaluación, no consideramos o no sabemos si hemos llegado a cumplir los resultados definidos al inicio de nuestro semestre en nuestra asignatura. Trabajando con la virtualidad. Aquí es muy importante las nuevas metodologías dinámicas que nos ofrecen ahora los nuevos autores y las nuevas conceptualizaciones de lo que es el paradigma de la conectividad, donde todos están conectados, ¿no? Entonces, aquí vamos la coherencia entre los resultados, la evaluación y las estrategias. Los resultados de aprendizaje, los que buscamos que los estudiantes aprendan al final del curso. Eso es lo que queremos. ¿Cuáles son sus competencias? Dirigen todas las acciones que dirigen todas las acciones que planificamos en el aula. Todo debe ir en relación a las competencias y para eso obviamente vamos a definir evaluaciones. ¿Cómo demostrar que los estudiantes han logrado los resultados de aprendizaje? En muchos de los casos, muchos de los estudiantes no saben cuáles son los instrumentos con los cuales vamos a evaluarlos, como ahora mismo. ¿Cómo podrían saber cómo les estoy evaluando en una infografía? ¿Se dan cuenta, colegas? ¿Y cómo puede decir, el licenciado Eduarda nos ha puesto este puntaje, pero ¿cuáles son los criterios que ha tomado
para no ponerme 100, porque yo he hecho una buena infografía, o he hecho un buen mapa conceptual, un mapa mental. En muchos de los casos decimos que vamos a evaluar, pero no les damos los criterios de evaluación. Y eso es una debilidad que debemos también considerar, tanto presencial como también en forma virtual, ¿sí? Su selección depende de la complejidad y cantidad de resultados de aprendizaje del curso, a dónde queremos llegar y las situaciones de enseñanza. Las acciones que docentes y estudiantes realizan para lograr los resultados de aprendizaje y en coherencia con la evaluación. Si quiero lograr, y estos son los criterios, debo definir estrategias específicas de virtualidad que me permitan al estudiante, como les dije anteriormente, que puedan adelantar el revisar material antes de entrar al aula, porque si no lo hacen, en vano va a ser que nosotros hagamos instrumentos de evaluación, porque muchos o ninguno de los estudiantes, y hay que ser sincero, ninguno de los estudiantes va a decir que revisó. ¿Y qué pasa? Los estudiantes callan, y cuando callan quiere decir que ninguno, por amistad, hizo el trabajo o revisó el. Y eso pasa. ¿No? Entonces son esas estrategias distintas, una nueva forma de enseñar, utilizando lo que es el B-Learning, ¿no? Es decir, explicarles el material con anterioridad para en el aula responder a sus dudas, a sus problemas y a verdaderamente empezar a lo que se hacía antes fuera del aula, se lo haga dentro del aula. Como nos dice, estas situaciones deben darle la oportunidad al estudiante de experimentar la forma que se le evaluará, ¿no? Cuando estamos dentro del aula, ya podemos hacer instrumentos y actividades que nos permitan verdaderamente evaluarlos, porque los estamos viendo, están delante de nosotros, trabajando en forma grupal algunos y intercambiando información sobre algo que ellos ya habían revisado. Entonces, nosotros trabajamos con un apoyo. Ya no solamente somos aquellos que difunden, sino aclaran las ideas, responden a sus preguntas, ¿no? Eso es un punto muy importante. Entonces, si ustedes ven, estamos partiendo de los resultados, la evaluación, pero para esto debemos definir exactamente cómo vamos a evaluar a nuestros estudiantes y qué resultados tenemos que obtener en base a nuestras actividades. Como nos dice, cuando existe alineación entre lo que queremos, cómo enseñamos y cómo evaluamos, la docencia es mucho más efectiva y cuando no existe, bueno, la docencia es mucho más efectiva que cuando no existe alineación. Entonces, como han visto el gráfico anterior, es muy necesario tomar en cuenta esos 3 puntos. ¿Qué resultados queremos? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Y para eso tenemos que definir cuáles son las estrategias que vamos a definir dentro de nuestra planificación de nuestra clase. ¿Sí? No lo vamos a hacer todavía en esta semana, la siguiente semana ya vamos a tener ese material, pero vayan pensando, por favor, que, bueno, ustedes ya son docentes, el que no es docente todavía, elija por lo menos un tema y de ese tema una clasecita cómo debería, qué quisiera explicar, ¿no? Todos son profesionales. Puede ser que no sean docentes, pero son profesionales y pueden tener un área específica, un tema para ustedes que les guste de su formación profesional, un administrador, un contador, un auditor, un informático, un abogado, etcétera. No es necesario ser docente, pero por lo menos esté relacionado a un tema, a una clasecita, una clase simple. Y de eso vamos a definir específicamente ya la planificación. Bueno, aquí nos dice, ¿qué consideraciones debemos tener a la hora de planificar nuestras aulas virtuales?
¿Qué debemos considerar? ¿Cuáles son qué? ¿Qué debemos preguntarnos? Veamos un poco el video, por favor. Las clases presenciales y las clases en línea comparten muchas similitudes, pero también muchas diferencias. El aprendizaje en línea es mucho más intenso para todas y todos y las interacciones entre estudiantes son diferentes. Es por ello que para lograr adaptar tus clases cara a cara en clases en línea, lo mejor es iniciar una planeación desde cero. Para planear tus clases en línea, puedes empezar respondiendo a alguna de estas preguntas. ¿Qué quieres que tus estudiantes logren al finalizar la clase y el curso? ¿Qué herramientas tecnológicas puedes usar? ¿Con quién van a interactuar tus estudiantes y de qué forma lo harán? ¿Cómo medirás la respuesta de tus estudiantes a las dinámicas que plantees? Y una muy importante, ¿cuánto tiempo durará cada clase? A continuación te daré algunos tips que pueden ser útiles para la preparación de tus clases. Para iniciar tu clase, muestra una diapositiva de bienvenida que incluye instrucciones de lo que los estudiantes necesitan para la clase, alguna nota o símbolo que les invite a probar que su micrófono y su video están funcionando correctamente. Y el tema de la clase. Realiza una breve actividad de calentamiento. Al finalizar este video te dejo un enlace donde podrás encontrar varios ejemplos. Muestra en la pantalla los objetivos de la clase e introduce el tema mediante alguna de estas dinámicas. Define una letra y pide a tus estudiantes que escriban la mayor cantidad de palabras relacionadas con el tema, que comiencen con esa letra. Pide a tus estudiantes que describan de forma oral elementos que vean a su alrededor que estén relacionados con el tema de la clase. Haz una lluvia de ideas sobre lo que tus estudiantes ya saben sobre el tema y pídeles que lo expongan en pocas palabras frente a la cámara. Utiliza diapositivas, imágenes, videos o un libro de texto para transmitir los temas previstos. Procura siempre usar ejemplos y analogías para transmitir los conceptos relacionados con el tema. Crea situaciones relacionadas con el contexto de tus estudiantes que les permita identificarse con los temas tratados. Realiza actividades en parejas, tríos o grupos. No todos los recursos deben ser digitales. Por ejemplo, puedes proponer la creación de títeres fabricados por ellos mismos que actúen con los personajes a través de la cámara. Siempre dale retroalimentación y hazles sentir parte de la planeación de tus clases. Utiliza un tablero compartido o algún medio donde puedan interactuar y extraer en conjunto las conclusiones de la clase. Envíales por chat o mail las ideas principales y los temas a reforzar. También puedes compartir la tarea por esos mismos medios. La ventaja de las clases en remoto es que tienes un sinnúmero de herramientas con las cuales enseñar. En todo caso, te aconsejo que no emplees muchos recursos, no te compliques. Si haces una planeación anticipada, todo estará bajo control. Tú también necesitas apoyo, así que te invito a que saques el mayor provecho de estos tips y a que te inscribas al boletín New Ways of Teaching del British Council. Junto a este video te dejamos algunos enlaces que te podrían interesar. Como pudieron ver, colegas, algo importante, ¿no? De inicio, aparte de la planificación, como dice también las diapositivas, el punto importante es qué es lo que queremos lograr con las clases. Obviamente, sean presenciales o virtuales, tenemos un objetivo como asignatura y queremos lograr competencias en nuestros estudiantes. Definimos las estrategias y definimos la forma de evaluar. Ahí es donde cada uno de ustedes, por su sapiencia como profesionales, pueden utilizar distintas herramientas, ¿no? Estas para que sean mucho más llamativas hacia sus estudiantes. No es necesario utilizar, como dice el video, muchas herramientas, sino aquellas que verdaderamente puedan plasmar lo que ustedes quieren. Pueden presentar videos de otros profesionales para poder explicar y posteriormente debatir sobre ese video, ¿no? Muchos, como decíamos,
se les hace difícil hacer su propio material. Algunos porque parecería que tienen miedo a la cámara, pero son muy buenos cuando están en forma presencial. Entonces, lo que hay que hacer es que en algunos de los casos otras personas les graben para que ustedes puedan hacer su trabajo. Un conjunto de posibilidades que les está dando la virtualidad para que puedan llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles. Bueno, ¿qué aprenderán nuestros estudiantes? Nos van preguntando. Por eso decimos, ¿qué actividades serán necesarias para lograr esto? ¿Cuánto tiempo le demandará al estudiante? ¿Los estudiantes serán capaces de realizarlas? Estas preguntas deben ser tal vez respondidas o realizadas antes de poder empezar una planificación en sus propias clases o en sus propias aulas, testeando y viendo cuál es el nivel de competencias TICs o digitales que tienen sus estudiantes, pero no en el uso de los celulares, no en el uso de videojuegos, sino verdaderamente qué tipos de herramientas manejan ellos desde lo que es el recolectar información, el guardar información en algún equipo, sea propio o en la nube, utilizando Google Drive o el driver de Windows u otro, ¿no? ¿Cómo puede recuperar la información? ¿Cómo puede elaborar o crear el propio estudiante material educativo, hacer infografías? Ya ha pasado de moda agarrar y decirles, defina, traiga un documento o sáqueme los documentos donde indique cuáles son las definiciones de lo que son, qué es el cuerpo humano y cuántas partes. Ya no, ya ha pasado eso. ¿Por qué? Porque con un solo clic pueden escanear y mostrarles los resultados. Entonces, tenemos que hacer un test y les vuelvo a decir, viendo y escuchando a colegas que han tratado de guiarles a sus estudiantes sobre algunas herramientas, muchos de los estudiantes, ya habiendo pasado ciertas materias, están perdidos. Entonces, queramos o no, por más de que digan que la tecnología ha llegado para ellos, ellos no lo usan como un medio educativo, lo usan como un medio eh, de ocio, de un medio de juego. Entonces, ¿qué nos dice? Muchos, en ese mismo documento que les he pasado, que hoy día lo van a leer, me dicen, muchos docentes están, quitan, obligan o indican que no deberían usarse en sus aulas celulares, computadoras, etcétera. Más bien debería ser al revés. Lo que deberíamos hacer es tener las herramientas tecnológicas como un celular, obviamente con megas, para que puedan buscar información en línea y poder en base a eso empezar a trabajar. Porque si la información existe, nosotros nos toca utilizar esas herramientas, pero con fines educativos. Y eso es donde debe el docente también planificar. ¿No? El ChatGPT está en cualquier celular en este momento, entonces no les podemos obligar a que no lo hagan. Más bien hay que mover estrategias de cómo usar sus medios, sus redes, utilizar las redes sociales, utilizar los celulares para que puedan intercambiar información con sus pares, ¿no? Herramientas digitales a utilizar son las más pertinentes, eso es lo que nos decían. Ustedes ya han pasado lo que son herramientas tecnológicas, no sé con qué docente, creo que es con el licenciado Juan Carlos o Samuel Fuentes. Ya tienen una idea mucho más clara. Por esto, en esta de la planificación, yo no les voy a dar guías, yo les voy a decir, llenen esta planificación e indíquenme qué herramientas va a utilizar para dar su clase en estas partes y estas partes. Y ahí voy a analizar si verdaderamente ustedes están conscientes de qué herramientas son mejores que otras para poder desarrollar sus actividades. Los estudiantes serán capaces de utilizar estas herramientas, lo mismo que les vuelvo a decir en mi clase de herramientas que les dije. Les dije a los docentes, planifiquen. Ahora lo planificado, llévenlo a sus estudiantes, ¿no? Es un simple hecho que los estudiantes utilicen Mendeley como una herramienta de recolección de información en forma grupal, ¿no?
¿Para qué? Para recolectar distintos libros sobre un determinado tema, artículos científicos, etc. ¿Qué pasó? El docente aprendió o sabía un poco, pero mejoró. Les indicó a los estudiantes, pero los estudiantes no sabían. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el docente? Volver o bueno, explicarles lo que nunca les habían explicado. Claro que lo hicieron y lo hicieron rápidamente tal vez, pero muchos de los docentes desde los primeros niveles no usamos las herramientas necesarias. Entonces, ¿cómo podemos exigir si tampoco nuestros estudiantes saben? Es por eso precisamente dice, los estudiantes serán capaces de utilizar y ustedes deben definir precisamente cuáles las competencias. Por eso antes, ¿cómo era cuando entraba un docente a la materia? Y decía, bueno, se presentaba su nombre, etcétera. Por favor, saquen una hoja, voy a tomarles un examen. Conocimiento general para saber cómo están. Han cambiado las cosas. Ahora deberíamos hacerles un test para saber cuál es el nivel de competencias digitales que tienen en el uso de herramientas para el aprendizaje. Eso nos va a dar una base fundamental para determinar obviamente hay materias distintas o carreras distintas como las de ingeniería, las de programación, que es otro tipo pero en el caso de las carreras donde utilizan a la tecnología como un medio y no como un fin, es importante tomar en cuenta estos aspectos, ¿no? ¿Qué canales de comunicación utilizaría con mis estudiantes? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿El WhatsApp será el mejor medio? ¿Podré utilizar otras herramientas? Una página web oficial, el Google Site que te permite crear tus propias páginas, el Blogger que me permite crear mis bloggers personales y compartir con otras personas para nutrirme, ¿no? Uno al otro. Entonces, esto que estamos hablando es de la importancia de cómo un docente entra a la virtualidad, ¿no? Y esto debería ser mucho más aplicativo que teórico. ¿Qué nos dice? Durante la planificación, el docente organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene presente los resultados de aprendizaje previos. Selecciona diferentes estrategias de enseñanza de aprendizaje. Selecciona y diseña recursos. Fíjense, ¿sí? Selecciona y diseña recursos didácticos. Puedo seleccionar aquellos que existen, que ya están en la nube, porque tampoco es malo, por si acaso, queridos colegas, obtener información de otras personas. Lo malo es que no los referencia, pero bueno, si tienen un video, obviamente sabemos si está ahí los nombres. O recursos didácticos apropiados a las necesidades de los estudiantes. Adapta los tiempos acorde a las necesidades de aprendizaje y tiene en cuenta características de los estudiantes. Les vuelvo a decir, todo este trabajo de la planificación, como se lo hacía antes, ¿no? Para saber quiénes son kinestésicos, quiénes son visuales, quiénes son auditivos, en cierta forma ahora o escuchas en las aulas, en las clases antes de clases, los estudiantes lo escuchan y ven videos. ¿Y dónde se vuelven kinestésicos? Cuando están dentro del aula junto con sus colegas, con sus estudiantes, con sus compañeros, realizando trabajos en forma grupal. ¿Sí? ¿Qué nos dice en forma general? En términos generales, se trata de convertir una idea o un propósito en un proyecto de acción. Lo pasivo debería quedarse atrás. Este proceso, dice los profesores, pensamos nuestras asignaturas y trasladamos nuestra idea a una propuesta práctica. Esperemos que para que nuestros estudiantes, en cómo trabajar con nuestros alumnos o estudiantes, se me va a hacer difícil hacer lo que hice con los estudiantes bueno, con el otro módulo, porque no exactamente este módulo que estamos haciendo era un poco para mostrar cómo el docente, un docente virtual debería
empezar a hacer su planificación. Y cuando ya teníamos la herramienta, que era el módulo 13, ahí planifiquemos y verdaderamente elaboremos todo lo que hemos planificado anteriormente. Por eso estamos retomando esto un poco para fortalecer sus actividades y en estas otras clases ustedes nos van a dar un poco, o me van a dar un poco las luces de cómo van a planificar sus clases virtuales y cómo van a elaborar como una propuesta también utilizando el ADI, que es un modelo de análisis, diseño, desarrollo, implementación, ¿no? Y evaluación para la elaboración de contenidos. Bueno, tenemos la parte de qué deberíamos considerar. La motivación. Es verdad que hay materias que son muy difíciles de llevar a la práctica en la virtualidad, pero hay profesores de matemáticas y de cálculo y de física, que son las materias que dicen que son las más feas y más difíciles. Uno de los problemas que tenemos, queridos colegas, es que esas materias, por así decirlo, no van a cambiar. Las funciones, los teoremas, los que manejamos de cálculo, álgebra, siempre van a estar ahí. Es decir, ¿qué deberíamos cambiar? La contextualización del contenido, de la aplicación de los teoremas o de los axiomas en aspectos donde verdaderamente sean reales. Y ahí dice la motivación. Si nosotros les vamos a indicar cómo se resuelve un problema, también indicámosle dónde vamos a aplicarlo. Y eso verdaderamente daría como un ejemplo metódico, paso por paso. Primero, obtenga A, segundo, obtenga B y al último, utilice un operador para obtener la suma entre A y B. Si eso hecho con números, también lo podré hacer con manzanas, con peras, con frutas, con objetos. Entonces, eso es lo que está pasando en muchos de los casos. Queremos llevar, en muchos de los casos, la forma presencial a la virtualidad, repitiendo lo mismo que hacemos en la parte presencial, ¿no? Y eso es lo que hay que mostrar. Expectativas distintas, porque si sigo yo mostrando las mismas diapositivas todo el tiempo, con los mismos ejercicios, no he cambiado. No es constructivismo, sigue siendo conductivismo con TICS. ¿Sí? Solamente hemos usado una herramienta distinta. Antes la pizarra con tiza, la acrílica con marcador y ahora un computador y peor aún, ya ni siquiera lo vemos al docente. Porque por lo menos habían docentes kinestésicos, los cuales se movían de lado al otro. Tengo un colega que tal vez lo conocen, ¿no? Es el licenciado Javier Patti, que era un docente que era kinestésico, ¿no? Llamaba la atención sus movimientos, etcétera. Entonces, ahora mucho peor, ¿no? Porque si ustedes, yo no habilito mi pantalla o mi micro y nadie me está mirando qué estoy haciendo. Tal vez estoy mirando allá al frente o estoy desde aquí observando y hablando fuerte. Entonces, tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas y es donde nosotros tenemos que cambiar ese trabajo. La transferencia, actividades contextualizadas que permiten el aprendizaje significativo, trabajo de colaboración, discusión de situaciones. Cuando yo les pregunto algo, pocos son los que están escuchando y tratando de debatir, hablando, mostrando sus ideas. Lo mismo que pasa con ustedes, pasa con los estudiantes. O les interesa o no les interesa mucho el hablar, o es que quieren solamente cumplir una asignatura que es obligada por muchos de los casos. Y es así como nosotros, imagínense, ¿cómo me siento yo cuando les pregunto algo como docentes y ustedes, pocos son los que hablan? Tengo 60 estudiantes en el aula y son 3 o 4 que van opinando. Entonces,
es complicado, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de modificar en los estudiantes con un material anticipado o adecuado. Bueno, en la adquisición, actividades que presentan los nuevos temas, asociarlos con los saberes previos, anteriores, como una asignatura va relacionada con la otra y por qué, ¿no? Y la evaluación, que es algo importante, el monitoreo de las actividades que vamos realizando para mostrar cuáles han sido sus avances. Hay materias que son mejores que otras. Yo soy docente de programación. A muchos se les hace difícil encontrar la lógica, pero he sido docente de estadística y muchos de los estudiantes se relacionan un poco más con la estadística, con los ejercicios. Les pido que muestren información de estadísticas de hombres y mujeres, cuántos estudiantes aprobados y reprobados tienen. Los mandamos a que hagan estadísticas, encuestas para que después recolecten. Cada materia tiene su particularidad, algunas mucho más fáciles de ser expresadas y otras no. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer esta motivación, transferencia, adquisición y ver los instrumentos adecuados para poderlos evaluar. No deberían ser punitivos, ¿no? Muchos de los casos, las evaluaciones muestran que son punitivas y eso afecta en muchos casos a los estudiantes. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Ahí vamos viendo qué estrategias podemos tomar, ¿no? Acciones. Las estrategias que normalmente usamos son las clases magistrales, algunos, actividades individuales, grupales, aprendizaje activo, donde verdaderamente en este momento no debería estar hablando yo, debería darles ya el material para que ustedes revisen y empecemos a debatir, ¿no? Sobre algunos temas, hacer grupos de 3 en forma virtual, lean un documento y se pongan al día. Y asimismo, cuando hicimos con ustedes la anterior vez, muchos no sabían qué iban a hacer, qué hay que hacer, no sé qué, dónde está, qué material era. Al último salíamos otra vez a mostrarnos y había una persona que había hablado. Y los demás estaban esperando que el que más había leído dé las respuestas. Entonces, hay que hacer juego de roles constantes, donde uno sea el líder y los demás sean los que trabajan en forma organizada, y posteriormente hacer movimientos. En estas actividades individuales o grupales hay muchas otras estrategias, ¿no? Donde la selección aleatoria, la selección que se llama por afinidad, etcétera, un conjunto de tipos de estrategias que se deben considerar. Actividades colaborativas basadas en rompecabezas, estudio de caso, juego de roles, debates, donde hay debates donde trabajan mucho más los de derecho, digamos, ¿no? Del área jurídica para hablar sobre un caso. El modelado y el asesoramiento. Entonces ahí vamos viendo acciones que debemos realizar para que el estudiante, por el docente, se pueda llegar a obtener los resultados coherentes con las situaciones de evaluación planteadas. Podemos dividirlas en estrategias centradas en el docente y estrategias centradas en el estudiante. En estas estrategias que están centradas en el docente específicamente, aquellas que el docente planifica, donde debe entregarse hacia los estudiantes actividades específicas, pero las otras, donde los estudiantes, a partir de su organización, ¿no? Los estudiantes puedan reunirse y empezar a definir ellos propiamente organizarse, definir quién y cómo van a organizar la información en relación a los resultados que nosotros estamos proponiendo. Eso se ve, como les digo, en algunas otras carreras. Cada una de estas carreras tiene una particularidad y el docente tiene que ser tan hábil para poder realizar qué estrategias son las más adecuadas. No en todos los casos se puede utilizar el aprendizaje basado en problemas. No en todos los casos se debe aplicar estudio de casos. No se olviden, los niveles de abajo no tienen el mismo nivel de aprendizaje
y las capacidades o las competencias que tienen nuestros estudiantes de arriba. Entonces, cuidado, ¿no? Cuando nosotros vayamos a considerar cómo vamos a trabajar con estos estudiantes, qué estrategias vamos a considerar las más, bueno, y que sean las más adecuadas de acuerdo al nivel que se encuentra. La evaluación. Ahí nosotros tenemos un conjunto de tipos de evaluación, exámenes, ensayos, reportes de investigación, análisis de casos, proyectos, portafolios, como les decía, estos portafolios que he visto que trabajan mucho los de salud, porque ahí detallan desde que han ingresado hasta que salen en su asignatura mostrando todas las evidencias de sus trabajos. Juego de roles, laboratorios, performance, productos, recursos, videos, obras. Aquí se puede trabajar con recursos. Podemos evaluar utilizando videos interactivos, por si acaso. Rompecabezas que pueden estar tranquilamente en la nube, donde ustedes pueden a partir de eso evaluar a sus estudiantes sobre algún material y que sea guardado en Moodle, exposiciones y debates, que son los aspectos más importantes. Por eso nos dice, el proceso de valoración del desempeño de un estudiante requiere de recolección de evidencias en base a criterios previamente establecidos. Evaluar es diferente de calificar, ¿no? No es, calificar es el puntaje, la evaluación es el proceso, ¿no? Las evaluaciones representan oportunidades de aprendizaje para el estudiante. Lo que les decía hace un momento, las evaluaciones después de un proceso, pueden haber evaluaciones donde no siempre es el docente el que evalúa. Por eso hay una autoevaluación, heteroevaluación y una coevaluación, donde verdaderamente muestran un nivel de retroalimentación dentro del aula y el docente obviamente debe ser lo más coherente y debe ser objetivo en el proceso de su evaluación y apoyo a los mismos estudiantes. Les pongo muchos casos. En mis estudiantes les he pedido que se evalúen entre ensayos, ¿no? Primero les he pedido que se evalúen ellos mismos y muchos de ellos tenían las mejores notas. Posteriormente les he pedido que se evalúen entre dos compañeros. Obviamente, entre dos personas que no saben, no se van a evaluar muy bien, pero les hemos dado algunos puntos para que se evalúen. ¿Cuál es el objetivo? Es que con este tipo de autoevaluación también sepan si verdaderamente su aprendizaje sirvió o no sirvió, contrarrestando lo que ellos mismos pensaban que estaban bien. Y al último, obviamente, viene la evaluación del docente, pero no con un objetivo de calificación, sino de ver por qué precisamente se están evaluando bien, en conceptualización, en ejercicios. Los ejercicios son mucho más drásticos, ahí es cumple o no cumple, funciona o no funciona, o tienes resultado. Mientras en algunos casos, cuando son trabajos mucho más abiertos, ahí tenemos distintos resultados. Entonces, esto de la evaluación también permite utilizar otras herramientas virtuales. Vuelvo a decir, se puede trabajar utilizando herramientas como H5P, que te permite hacer evaluaciones utilizando materiales de videos, donde viendo el video uno te va autoevaluando al mismo tiempo, interactivamente, y tú puedes, si quieres, puedes retroalimentarte. Quiere decir que tú puedes volver a ver el video y hacer una segunda o una tercera oportunidad. ¿Cuál es el objetivo? El puntaje se coloca el mayor puntaje después de 3 evaluaciones. Obviamente, ¿qué queremos? ¿Aplazar a un estudiante o que el estudiante aprenda de sus errores? Y mejor aún, retroalimentándose constantemente con un video, que es un material el cual revisa y después de revisar se evalúa con el mismo material. Entonces, las evaluaciones deben tener un carácter de retroalimentación para mejorar su aprendizaje. Porque si queremos ser punitivos, le damos una sola opción y con eso les decimos que se aplacen. Aquí vamos viendo lo que son las estrategias de enseñanza de aprendizaje, resultados de aprendizaje y la situación de evaluación. Clases magistrales, examen, escrito. Eso es lo que hacemos. Pero si vamos viendo revisión de casos, analizamos casos. Modelado, portafolios, rompecabezas, ensayos, informes. Muchos seguimos con el examen escrito. Y hasta
me atrevo a decir que en los exámenes de mesa, o mesas de examen les dicen, los exámenes, algunos ya llegan hasta decir, indique cuál es el concepto de, defina qué es, lea verdadero o falso. He visto algunos exámenes así. Imagínense cómo podemos llegar a ese nivel ahora. Entonces, dentro de las estrategias debemos analizar los distintos tipos de fuentes para comprender el proceso histórico dentro de los resultados que queremos obtener, pero considerando las estrategias y los instrumentos de evaluación, los más adecuados, ¿no? Aquí nos da un poco un informe general de cómo podemos planificar nuestro curso virtual. Podemos dividir por semanas, debemos definir cuál es el contenido que queremos nosotros tener, las actividades de aprendizaje síncronas y asíncronas. ¿Cuáles van a ser presenciales? ¿Cuáles van a ser asíncronas? Quiere decir que no vamos a estar presencialmente, pero podemos hacer un foro sobre un tema específico, y las síncronas serán aquellas donde vamos a estar en aula, presentes, encontrando, colaborando, trabajando. ¿Cuáles son los materiales y recursos que vamos a utilizar utilizando las herramientas TIC? ¿Y cuáles son las actividades de evaluación? ¿Y cuáles son los instrumentos de evaluación? ¿Sí? Inventario de los recursos, materiales, actividades de evaluación. Entonces, les vuelvo a pedir a ustedes que recolecten, recobren, busquen, revisen el material que han avanzado en la parte de herramientas TIC, que ahí en el contenido no se especificaba qué herramientas se deben usar precisamente para poder cumplir con los contenidos y actividades planificadas, obviamente, en su asignatura. Aquí tenemos las unidades, las acciones, materiales, la elaboración y el diseño. Ahí hablamos de la planificación de las actividades de las clases virtuales, ¿no? Resultados del aprendizaje de una unidad temática. Elegir los elementos de aprendizaje, de evaluación, establecer actividades, recursos y evaluaciones que vamos a tomar, organizar el curso en la plataforma. ¿Por qué nos dicen una plataforma? ¿Por qué? Porque el único medio en el cual nos vamos a encontrar asincrónicamente, con un foro, con un trabajo, con un debate, dependiendo de la herramienta que trabajemos, podemos trabajar en Classroom, en Moodle, esa sí es una plataforma educativa. Le dicen EVA, entorno virtual de aprendizaje, es un entorno virtual de aprendizaje, es una plataforma que nos va a permitir a nosotros organizar nuestro curso en la plataforma. ¿Sí? Por semana, por unidad, un cronograma de trabajo, indicaciones, comunicaciones de actividades, trabajo en grupo, una retroalimentación entre estudiantes, ¿sí? Y la planificación didáctica de las sesiones, número de horas sincrónicas, demanda de tiempo asincrónico, monitoreo de aprendizaje. En nuestro caso, nosotros realizamos más actividades en este momento sincrónicas, porque por lo menos tal vez nos estamos conectando virtualmente, pero estamos viéndonos. Si les pediría que todos habiliten sus cámaras, nos estaríamos viendo, mediante nuestras cámaras frente a frente. Pero en otro caso hay que definir cuánto tiempo asincrónico van a usar y cómo van a hacer el monitoreo del aprendizaje. Van a ser terminando un parcial, un semestre, cada parcial, va a ser constantes evaluaciones y resultados para una retroalimentación, etcétera. ¿Qué nos dice? ¿Qué debemos considerar? Aquello que no nos permite innovar, promoviendo el aprendizaje. Desplegar muchas herramientas tecnológicas y sustento en el logro del aprendizaje. Les vuelvo a decir, hay dos extremos.
uno que quiera planificar su aula virtual, o sí, su clase virtual, pero conozca muchas herramientas, pero no sepa verdaderamente cuál es la más adecuada en cada tema o en cada clase. No todas las herramientas se usan en cada clase. Hay algunas específicas, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Es un proceso. Y el otro extremo es que nos sumerjamos a la virtualidad sin conocer herramientas. Ese es un pecado. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Nuestros estudiantes se van a burlar. Como el otro día creo que donde estaba un compañero, creo que rayó aquí encima de la pantalla. Yo solo miraba, pero no se daba cuenta, o no se dan cuenta, quienes escriben en la pantalla muestra su nombre. ¿No? Si el docente no sabe eso, imagínense, ¿qué le van a hacer los estudiantes? Entonces, debemos tomar en cuenta eso, ¿no? Concebir el aula virtual únicamente como un repositorio de documentos. No es solamente llenar, buscar, como ahora, digamos, ¿no? Señores, vamos a pasar y suban todas sus tareas. Como dice que es una aula virtual, debe ser un campo donde empecemos a debatir, mostrar. Lastimosamente, en estas clases que pasamos con ustedes, solamente nos vemos los lunes, bueno, los viernes y los sábados, y usan la plataforma solamente para subir. Si verdaderamente pensemos o pensamos que somos una aula virtual, el aula virtual está conformada por plataformas virtuales, una página web o un portal web donde mostramos constantemente las actividades, cronogramas que se están realizando dentro de nuestra universidad, dentro de nuestra facultad, los cursos que se van actualizando constantemente y que nos pueden ofrecer nuevas oportunidades de trabajo, de estudio. Entonces, cuando hablamos de un aula virtual, estamos hablando de todo lo que nos está a nuestro alrededor, plataformas virtuales, nuestro portal web como universidad o como carrera, como área, ¿no? Los vínculos que tenemos dentro de esos enlaces para tener las sociedades virtuales de investigación, enlaces, etcétera. Eso es nuestra aula virtual. No solamente está enmarcada en un Classroom o un Moodle o un Chamilo, ¿sí? Solicitar únicamente que los alumnos lean y tomar controles de lectura del curso. Como ahora, ¿no? Señores, les voy a tomar hoy día un examen, una práctica, lectura y lo van a representar en un mapa conceptual. ¿Dónde está el debate? ¿Dónde entra ese compromiso de ustedes donde digan, bueno, querido docente, hemos leído y hemos observado, tenemos estas preguntas o me gustaría que podamos debatir sobre esto? Estamos como oyentes, ¿no? Replicar mis horas lectivas presenciales en videoconferencias en equivalencia cronológica, ¿no? Lo mismo que les estoy diciendo, videoconferencia, estamos haciendo una videoconferencia y los horarios que deberíamos hacer lo estamos haciendo informalmente. Solicitar trabajos individuales o de grupos sin asesoramiento, monitoreo o retroalimentación. Es otro problema. Y no solamente es presencial o virtual. La virtualidad debería tener la posibilidad de que en cualquier momento alguien pueda subir en un blogger o en un canal propio, ¿no?, de comunicación, un chat propio de la carrera, donde pueda, por carrera o por materias, indicar, tenemos una duda sobre este problema, y no sea solo visto por el docente y el grupo, sino por los otros grupos, porque ahí se vuelve una retroalimentación. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Cómo deberíamos llevar adelante esta planificación a la práctica, ¿no? Implementar nuevas aulas y asegurar que innovamos en ellas promoviendo el aprendizaje. Hay que explorar el mundo de las nuevas estrategias educativas relacionadas a la conectividad, a las TICs, poder crear material, recursos,
brindar una estructura, como nos dicen, una estructura de una base desde lo que es el contenido de la asignatura, buscar soluciones. El buscar soluciones involucra que a veces no tenemos todo a la mano en el momento que vamos a elaborar. Podemos buscar contactos, podemos trabajar personalmente, podemos reunirnos como docentes, en un grupo de docentes para poder innovar. El trabajo de un docente en muchos de los casos puede ser puede formar parte de otros docentes, no solamente de las asignaturas, de la disciplina, sino también de otros. Y esa es una falencia que todos tenemos. Y potenciar su rol como profesional, pero como docente, ya no como un ente solamente de difusión, sino como un ente de facilitador, de recolectar información y difundir información para que los estudiantes puedan recolectar, analizar, revisar, discutir, dialogar con, ¿no? Ese es un papel distinto que tenemos que tomar en cuenta. Ahí nos dicen, ¿no? Explora tu aula virtual y tus potenciales y limitaciones. Conoce otras plataformas. Muchos nos hemos quedado con Moodle, ¿no? Y hay otras más. Aquí tenemos a Canvas. A ver. Edmodo Edmodo es una plataforma parecida a Facebook. Parece Facebook, pero es solamente para que estudiantes del curso, bueno, puedan conversar, mostrar, poner sus imágenes, etcétera. Y obviamente también al mismo tiempo aprender, ¿no? Conoce a tus estudiantes, cuáles son sus niveles de manejo de TICs, qué estrategias conozco para enseñar y evaluar. Entonces, el ser un docente virtual debe tener competencias distintas a las que era la semi o la presencialidad. Ahora ya los docentes están en dos, son presenciales, pero también deben considerar dentro de su formación la virtualidad. Selecciona actividades en recursos y recursos en función de lo decidido en la planificación. Recupera recursos, busca recursos, elabora o rediseña recursos. Puedes, a partir de uno, elaborar tu propio recurso, prueba con diferentes formatos, puede ser audio, tal vez a otra persona no le interesa mucho, hay personas que no les gusta leer, entonces podemos tal vez ayudarles de otra forma, donde les podamos dar textos, pero que ya estén dentro de una lectura específica de la materia. Depende de la materia. Hay materias donde a los estudiantes en programación es difícil que lean. Son personas que les gusta más la programación en mi caso, pero hay otras materias que sí quieren una mayor lectura, pero no siempre quieren leer, tal vez quieren escuchar, entonces se pueden buscar materiales de podcast elaborados por terceras personas o elaborar uno mismo, ¿no? Prueba con diferentes formatos y lo más importante, el contenido y la estructura. Un aula virtual debe reflejar las estructuras del curso. Deben estar organizados por niveles. ¿Qué información viene? ¿Cuál es la forma de evaluar? ¿Cómo está organizado? Como en este momento nosotros hemos puesto actividades fuera del aula, actividades dentro del aula, foros, debates, pasos a seguir para desarrollar el tiempo. Facilita la visualización de las tareas y sus plazos. Canales de interacción para trabajos colaborativos. Les vuelvo a decir, el trabajo individual y grupal dentro del aula sirve, pero si nosotros abrimos canales afuera de nuestros límites, de nuestra plataforma y trabajamos con distintas herramientas en la nube, como un blogger, que es algo muy fácil, tranquilamente podemos ver que hay personas o estudiantes o profesionales de otros países que van buscando bloggers y van participando activamente. Eso permite lo que se llama el PLN, un entorno personal de aprendizaje. Pero el otro tenemos un entorno, una red personal de aprendizaje, una red.
donde nosotros nos vamos a reunir no solamente con nosotros del grupo, sino una red a nivel nacional hasta internacional. Eso nos permite el Internet y eso nos permite una mayor flexibilidad, ¿no? Viendo algunas herramientas, buscar soluciones. Ahí nos mostraban, ¿no?, el orden que podríamos tener en nuestra, ¿no?, en nuestra plataforma virtual. Busca soluciones, facilita material que se pueda visualizar sin conexión, es una buena ventaja. Podría estar, pero lastimosamente cuando tenemos que llenar nuestros discos duros, ¿no? Prueba el trabajo sincrónico en grupos pequeños, lo que nosotros decimos, sincrónicos, ¿por qué? Para que nos vayamos al aula y nos encontremos y podamos trabajar. Materias con 100 estudiantes es muy difícil trabajar, por lo menos deberíamos tener grupos de 30 estudiantes, 40 máximo, para poder hacer grupos verdaderamente donde podamos apoyarlos. Reitera los canales que tiene para comunicarse contigo. ¿Cómo te comunicas? Al docente se le es difícil, si le llaman por WhatsApp a veces no contesta. Entonces debe tener algún medio donde les dicen, estoy 24 horas, 7 señores, dicen. Evalúa en distintos momentos con diferentes instrumentos y estrategias. Y potencia tu rol. Lo primero que hacemos es transmitir, pero es lo que siempre sabemos hacer, ¿no? Debemos moderar, organizar y asesorar. La transmisión en muchos de los casos se queda ahí y nos pagan para hacer tareas afuera de nuestra aula. Y eso no solamente es la elaboración de nuestro material o la revisión, sino también es el moderar, el organizar fuera del aula y asesorar a los estudiantes. Y eso lo podemos hacer tranquilamente utilizando lo que es las redes en forma sincrónica, ¿no? Despliega dicho potencial en los dos tipos de sesiones, sincrónica y asincrónica. No, les vuelvo a decir, no se puede dejar de lado la presencialidad. No se puede, porque deshumanizamos a los estudiantes. Cuando empezamos, o era la pandemia, cuando empezamos, pocos estudiantes nos conocían. Hasta que volvimos y algunos recién decían, usted es el licenciado Subieta, usted es tal persona. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esos dos aspectos, pero no dejemos de lado la sincronidad, ¿no? O la parte asincrónica. Bueno, recomendaciones finales para innovar en el aula virtual, recursos y herramientas digitales, muy importante. Nos basamos a un contenido, la interacción, las actividades de aprendizaje y la evaluación. Estos puntos nos van a dar las bases importantes, ¿no? Una aula virtual. Y aquí es solamente una parte del resumen. Los resultados de aprendizaje. Organice la plataforma y el aula virtual y utilice las diferentes herramientas para el desarrollo, siempre considerando lo que son las evaluaciones, los instrumentos de evaluación y las estrategias de aprendizaje. Bueno, hacemos un receso. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Sí, Inge, estamos acá. Sí, Sí, ingeniero. A ver, ¿qué me Un dicen? cafecito vamos a tomar. ¿Hacemos un pequeño receso o continuamos para que después estén más tranquilos? Porque nos falta solamente esta y esta. No me hacía falta. Sí. Bien, tenemos una actividad más. Terminemos esta diapositiva y les voy a explicar en este momento. ¿Está bien? Bueno, terminemos esta diapositiva. Aquí nos dice, Ok. bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta en nuestras aulas? Cuando un recurso cuenta con diversos recursos para entrega del contenido, debemos fomentar la comprensión y el análisis de la información. En el aula virtual, en el aula invertida, lo que
nosotros hacíamos en el aula presencial anteriormente, decíamos cuáles eran dentro de la taxonomía de Bloom. Me decía, el estudiante en el aula debería conocer, comprender, describir, y eran los puntos más importantes. Fuera del aula debería aplicar, interpretar, analizar y crear. Se le hace, de acuerdo a los autores, que sea muy difícil, porque precisamente no tiene el apoyo y el asesoramiento del facilitador cuando está fuera del aula. Entonces, por eso se invierte. ¿Y qué dice? El estudiante puede conocer, puede describir y puede interpretar de acuerdo al material que nosotros le damos anteriormente. Pero donde verdaderamente se ve el campo de acción es en el aula. Entonces, al principio el estudiante debe leer los videos, revisar una, dos veces contenidos, audios, tal vez hasta aprenderse de memoria, si es que así lo quiere, porque hay estudiantes que verdaderamente aprenden materiales de memoria. Ahora la cosa es, en el aula empezamos con la otra parte. Lo que antes hacían fuera, ahora lo hacen adentro. Aplicar los conocimientos adquiridos. Analizar, interpretar. Entonces, interesante, porque ahí es donde dice, fomenta la comprensión y el análisis de la información mediante guías, herramientas en línea, espacios de preguntas, foros, que se pueden hacer asincrónicamente como sincrónicamente, ¿no? Promueve espacios de interacción, diálogo y consultas con los estudiantes. Puede ser virtualmente excelente, porque vamos a preguntar, tenemos esta duda. Muchos de los estudiantes tienen miedo a preguntarle al docente en forma presencial. ¿Por qué? Porque siempre piensan que los otros jóvenes se van a burlar de él. O a veces el docente, muchos, no sé si todos, pero hay algunos que verdaderamente cuando se les pregunta, dicen, pero no entendiste, te volví a explicar. Entonces ya muchos de los estudiantes tienen bien. Pero ¿dónde vuelven a tomar en cuenta esos criterios? Tal vez como son anónimos varios que entran a las plataformas o entran con algún nick. Entonces, bueno, empiezan a preguntar sin darse cuenta. No debería ser así, pero permite esto, lo que es la interacción y el diálogo y la consulta con los estudiantes. Se identifica y se dan pautas y orientaciones precisas, ¿no? El docente, y por eso tendríamos que tener también algunas herramientas de apoyo. No podemos estar las 24 horas, los 7 días de la semana. Para eso hay algunas herramientas de la inteligencia artificial que podríamos ver más adelante, que son los chatbots. Algunos colegas colocan sus chatbots en sus celulares. Si algunas veces ustedes han visto, hola, le ponen, ¿no? ¿Cómo estás? Y alguien le escribe más adelante. Hola, en este momento no puedo responderte, pero enseguida estaremos contigo. Eso no lo ha hecho no lo está respondiendo en ese momento la persona, sino está utilizando una herramienta que es el chatbot, que se utiliza para la medicina, que se utiliza para la administración de empresas, para turismo, ¿no? Y puede ser utilizada tranquilamente para hacer un apoyo cuando el docente no esté y se necesita responder a aspectos muy generales. Un ejemplo, ¿me pueden decir cuáles son las partes del cuerpo humano? Que eso es lo normal en cualquier... Y el docente puede ir viendo qué otras preguntas le están haciendo y eso puede servir como una base para mejorar su base de respuesta a las preguntas generales que nos piden los estudiantes normalmente, ¿no? Aprovechamos las herramientas para acompañar y retroalimentar las actividades. Presenta un claro y coherente sistema de evaluación. Depende de nosotros qué instrumentos usemos, sean tecnológicos o utilizar aquellos, como siempre, rúbricas, ¿no? Listas de cotejo, ¿no? Y otros, debates, etcétera, ¿no? Bueno,
Aquí nos dice un poco, ¿qué les recomendarías a un profesor que recién va a virtualizar su curso? Ustedes ya están en el último módulo de su maestría. Ya están haciendo, creo que Ingeniero, nos falta el módulo 14. ¿les falta el último? El módulo 14 nos falta. Ah, les falta. Bueno, eso ya están ya casi, cuasi magíster, cuasi. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar, respondan a esta preguntita. ¿Qué les recomendarían ustedes? Y ya en este nivel ya han avanzado mucho, es decir, ya están casi en el 90%, ¿no? Ya está en un 90% de finalizando y esta es una materia, una carrera, bueno, perdón, una maestría, donde se ha puesto, yo creo, mucho énfasis. Me han dicho que ha habido 4 módulos, ¿no?, de lo que es TICS, dado que precisamente también ha pegado muy fuerte esto de la pandemia y se ha querido reforzar con la mayor cantidad de módulos para que los docentes puedan responder a los requerimientos, pensando que en algún momento, Dios no quiera, pueda pasar de que se vuelva a la virtualidad al 100% y los docentes estén preparados para asumir estos retos, ¿no? Entonces, voy a pasarles este enlace por el grupo de chat, ¿sí? Les voy a pasar. ¿Por qué está aquí? Vamos a ver. Aquí está. Este es la experiencia con la virtualidad. Por favor, van a ingresar aquí y coloquen, en vez de anónimo, van a colocar al finalizar de sus comentarios sus nombres completos, ¿sí? Ahorita les paso el enlace por el chat. Voy a compartir para que ustedes puedan. Ahora sí, se los paso por el chat. Y coloquen sus comentarios, yo voy a estar viendo y ustedes mismos van a estar viendo quiénes están ingresando y colocando. Con eso vamos a darnos unos. ¿Quieren hacer un descanso o quieren subir ya directamente sus comentarios? En el descanso, Ver comentarios, ingeniero. Ya. Les damos entonces unos 5 minutitos, para que no va a ser mucho, solamente es un comentario, pueden colocar, estamos utilizando el padlet.com, que me permite colocar comentarios, es un mural de opiniones, ¿no? Al finalizar colocan su nombre completo para que le podamos sacar una fotito. ¿Ya? ¿Eso hay que instalarlo? No, entren nomás al enlace que les he pasado. Aprieten en el enlace, Ingeniero, perdón, buenas noches. ¿sí? ¿Comentamos en este de experiencia o quiere que creemos una nueva etiqueta? No. Ustedes pueden crear si quieren otra etiqueta. Esto es trabajo libre, lo que ustedes quieran, colegas. Listo, Inge, gracias. Lo que ustedes quieran. Solamente, por favor, lo que ustedes quieran, coloquen su nombrecito completo, nada más. ¿Ya? Mientras están descansando, pueden trabajar, no hay problema. No es necesario, por si acaso, crear nada. Les he pasado por el grupo, por el chat. Entran en ese enlace y van a entrar directamente aquí al Padlet, donde ustedes pueden crear otro nuevo si quieren o adicionar. Ver, ya lo he puesto. Pero, por favor, cuéntenme algo, no solamente coloquen su nombre. Eso. Escriban, ¿no? César José Ramírez Montaño, ¿ve? Al principio, como todo costó, eso, ¿ve? Ya están colocando. Hagan y deshagan lo que ustedes quieran. Esto es arte libre. Bueno, colegas, ¿qué les pareció? Bueno, hay algunos que han manejado esta herramienta.
También ustedes pueden hacerlo con sus estudiantes, es una herramienta súper fácil. Lo único que tienen que hacer es ingresar a padlet.com y ahí está la dirección, Padlet, y autentificarse con su Gmail o Facebook. Y si no tienen, se crean una cuenta, pero es mucho más fácil hacerlo con Padlet, ¿no? Con Google. Entonces ahí pueden también recibir un poco la retroalimentación. No solamente hay este tipo, este es un mural, ¿no? Hay otro que les permite trabajar con mapas conceptuales, apoyándose entre ustedes, donde cada uno puede ir después leyendo. No lo quise hacer así para ustedes, pero pueden indicarles a sus estudiantes, ¿no? A partir de este documento que les estoy entregando, vayan adicionando a sus hojitas, sus ramitas, ¿no? Entonces ahí se va viendo cómo el estudiante va haciendo un mapa conceptual en forma colaborativa también, ¿no? Hay una parecida, utilizamos Jamboard, creo que, de Google. Ah, Jamboard sí, es una pizarra digital, ¿no? Ujú, colaborativa también. Colaborativa también, ¿no? Entonces, ¿no? Felicitarles más bien, ¿no? Es bueno que vayan promocionando y trabajando con estas herramientas. Y esto es suyo, obviamente, ¿no? Cuando quieran, lo abren y va a estar guardada la información de todas las actividades que hayan hecho en forma grupal. Entonces ya yo voy a tengo aquí todas las observaciones. Ellas están colocadas su foto. Excelente, ¿no? Es un bonito mural aquí el doctor Wilson Salazar, ¿no? Kerwin Peso. Bueno, queridos colegas, hasta aquí hemos terminado hoy día la clase de hoy. Tenemos la actividad de hoy que no es muy difícil. Pueden utilizar, aquí les puse en este otro trabajo, si quieren hacer mapas conceptuales, estas dos herramientas son interesantes, tableau.com y whimsical.com. Pueden ingresar a las dos y les va a llevar a las páginas principales. Pueden utilizar cualquier otra herramienta que ustedes quieran. Estas dos son bonitas, ¿no? Porque me permiten generar mapas conceptuales. A ver, vamos a ver. Antes de que nos retiremos. Aquí está, Tableau. Buenas noches, Inge. Una consulta. Sí, Ingeniero, va a disculpar, en el enunciado que usted había puesto en la plataforma decía, Inge, en base al siguiente documento, realizar mapa mental. En este caso, Inge, ¿estaría en mapa mental o mapa conceptual, mapa Inge? mental. Es un mapa mental. Muchas gracias, Inge. Sí, es un mapa mental. Que hay una diferencia entre el mapa conceptual, porque los mapas conceptuales son más relacionados, tienen una relación entre cada concepto, ¿no? Y se define un concepto específico, no es la descripción total. Entonces aquí, esta es una herramienta bonita. Pueden usar esta herramienta, fíjense. Se define por categorías, ¿no? Y aquí está su herramienta. Si nosotros vamos a empezar y nuestro título se va a llamar, digamos, educación superior, ya estamos colocando el título. Las otras son las hojas. Modelo educativo. Vamos a ponerle modelo académico. Dentro del modelo académico tenemos vamos a pensar a la currícula. Miren. Y podemos seguir ampliando. Solo estoy cambiando en lo que ya existe, ¿no? Y si quiero lo quito.
currícula, investigación. Quiero otro más. Interacción, ¿no? Y así sucesivamente. Todos los que están en ese nivel, si se van fijando, son los hijos de educación superior. Modelo pedagógico. Inge, buenas noches. Sí, Una pregunta. Eso que está haciendo es un mapa, mental. Mapa mental. ¿Por qué estás solamente relacionándola? ¿Por qué no estás relacionando con conceptos? mm, ya Inge, ¿No? gracias. Y va trabajando de esa forma. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen una opción. Pueden trabajar con ChatGPT. ¿Sí? En este caso, o pueden trabajar, fíjense, les muestro. Este documento utiliza chat PDF. Está mirando, ¿no? Chatpdf.com. Chat PDF, miren. Chatpdf.com. Esta es una herramienta en TICS, inteligencia artificial, donde me dice, pueda subir el documento en PDF que quiero, con el que quiero trabajar. Puedo subir, yo ya lo subí. Me dice, suba, ¿qué documento quiere subir? Este quiero subir. Y lo subo. Yo ya lo subí en mi chat PDF, aquí está. Y a ese le estoy diciendo, por favor, en base al documento, en base al documento que subió, crear un documento, crear un mapa mental completo con los puntos más importantes, con un nivel de abstracción de número 3, es decir, 3 niveles, y proporcionar el código del lenguaje Markdown. Quiere decir, este Markdown significa que me lo va a hacer de esta forma. Primeramente por niveles, educación superior, modelo académico, currículo, investigación, interacción, modelo pedagógico, etc. Eso es lo que me lo hace. Esta es otra herramienta que he usado. Vamos a ver. Entonces, ahorita lo que les sugiero para que puedan, porque van a leerlo de la misma forma, pero en el chat PDF ustedes pueden, si quieren hacer esto, y les genera esto, fíjense, los niveles de virtualidad. Esto significa, esto me está diciendo, si quieren lo voy a pasar para ustedes, para que ustedes lo mejoren lo que les estoy dando. Se los voy a pasar por el chat, ¿está bien? Está bien, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Claro, ahora la idea es que tienen que mejorarlo ustedes, porque esto es una base, ¿no? Les sugiero que lo lean rápidamente, pero utilicen también estas herramientas para que les den. ¿Qué les dice? Que el modelo para el diseño, y está mostrando, estos son los subniveles, este es el padre, estos que tienen 2 son los subniveles, y estos que están con menos son hijos del nivel de virtualidad. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Esto lo ha generado por si acaso el chat PDF, y pueden hacer con cualquier otro documento que ustedes quieran. Y lo copian, y copian todo esto a la... Bueno, esto es para enseñarles, que es lo que les he dado, ¿no? Y lo copian aquí. Y ya tienen que irlo acomodando como les he enseñado, por orden. Fíjense, ahora hay que irlos ordenando por niveles. Se vuelve así un desorden, entonces hay que ir. El primero, se le quita estas rayitas, se le quita eso,
Y eso va a ser un tabulado y cambia. Fíjense cómo cambia el color. Interesante esta herramienta. Todos son los que son del nivel 1, los que son del nivel 2. Ingeniero, para el nivel 1, 2, 2 tabulados. Claro, exacto. Así es. Para el primero no tiene tabulado. Para los que tienen nivel 2, un tabuladito. Los que tienen rayita ya son 2 tabulados, fíjense. Este ya es 1 y 2. ¿Está bien? 1 y 2. Y ustedes lo van ordenando, ¿no? Ya se va ordenando. Todo aquí ya les va mostrando, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y así van trabajando con lo que es, y van haciendo cada uno de ellos. Esta es una forma de hacer. ¿Está bien? Es un poquito para que vayan usando las herramientas del chat PDF. Yo utilizo otra herramienta. Para mí esta herramienta se llama Claude. Es parecido al chat PDF, no el chat PDF, que se llama el que maneja OpenAI, parecido, pero la ventaja que este tiene, se le puede preguntar todo lo que ustedes quieran, igual este está en línea, a ver. ¿Dónde está Vamos a ver un ratito, aquí. Aquí ya le he pedido, miren, lo mismo, en base al documento, crear un mapa mental completo con los puntos más importantes con un nivel de abstracción. Lo mismo que le puse al otro, sí. Y subí el material. Aquí está. Y él me dice, aquí están mis reflexiones sobre los puntos claves de este artículo. Me da unos puntos más importantes. La ventaja de esto, le puedo preguntar, le puedo hacer preguntas sobre el mismo documento o le puedo hacer preguntas cualquiera, porque este ya está conectado a Internet. No solo habla de mi documento, habla de lo que quiera. ¿Sí? Es otra herramienta que se llama Claude. Ya para que vayan conociendo un poco. Pero esa creo que hay que registrarse y te pide un Y, código de verificación, creo esa, ¿no? y tiene una ventaja o una desventaja, ¿verdad? Tiene que tiene que estar, o si se han dado cuenta, he cambiado de navegador, ¿verdad? Estaba Sí, trabajando creo con que es la esta y... zona horaria, creo que es, ¿no? Eso es lo que Exacto, hacerla, es ¿no? eso. Es eso, tienen que verificar esa la zona horaria. Tienen que cambiarlo con un país que sea latinoamericano, porque esto está reconocido solo con Estados Unidos. Tienes razón. Aquí se les cambia. Y una pregunta, eso que nos está enseñando con chat PDF, ¿tenemos que utilizar otra herramienta? El que está explicando ahorita, el cloud. Miren, son varias. Esta es chat PDF, ¿no ven? También puede usar Sí. Umata. Esta es otra herramienta, fíjense, Umata. Umata también permite subir documentos en PDF y hacerle preguntas sobre el documento. Pues, imagínense, le estoy dando ideas generales. Chat PDF como Umata también le permite a usted decir, ¿me puedes hacer un resumen de 10 de una plana de este artículo? Y se lo hace un resumen. En este caso, lo mismo le he hecho aquí. Le he dicho, en base al documento, crear un mapa mental completo. Entonces, le estoy dando una gama de opciones donde ustedes puedan ver la mejor para poder hacer su mapa mental. ¿Está bien? Utilizando inteligencia artificial, utilizando herramientas que son de inteligencia artificial. Chat PDF es directamente, no necesita solamente identificarse en este. Directo han visto que he echado. Miren, directo. Chat PDF, no necesito identificarme ni nada. Directamente me dice, busque de su computadora y suba el archivo en PDF. Tiene que ser en PDF. O coloque la dirección del URL, y me dice también, ¿qué URL tengo?
Mientras en Umata sí o sí tiene que identificarse, tiene que crearse yo estoy instanciado en Umata, tengo mi usuario, etc. ¿Ya? Cualquiera de los dos le sirve. Ya, También, y les he ingeniero, pasado la gracias. herramienta que pueden usar en esto que les pase, este es su prompt, por así decirlo, la instrucción que le doy para que me pueda obtener la información. ¿Está bien? Ingeniero, gracias. Bueno, son herramientas que hay muchas. La idea es que hagan un mapa mental con cualquiera de esas herramientas. ¿Está bien? Bueno, queridos Disculpe, colegas, tienen ingeniero, hasta el las tema. 12 para poder hacer su mapa mental. Usen la herramienta que ustedes vean conveniente, con las que siempre han trabajado. Si quieren, o usan las que también yo les he sugerido, que es súper fácil. Cualquier tema, ¿Bien? ingeniero, disculpe. ¿Perdón? ¿Sobre qué tema vamos a hacer nuestro mapa mental? No, se me va a aplazar usted. Está en Sobre el tema que explica usted. la plataforma. Está aquí en la plataforma, colega. La virtualidad, una oportunidad para innovar en la educación. Usted entra y aquí adentro está el archivo que tienen que hacer su mapa mental y subírmelo en PDF, la imagen. Ya, ingeniero, gracias. Eso, ya no se va a aplazar el otro. ¿Ya? Dije, disculpe, esta tarea es por la asistencia de clases hoy. Exactamente. Tienen hasta las 12. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, queridos colegas? Bueno. Sí, si se podía hacer por el chat GPT o el PDF mismo. Cualquiera. Lo único que eso les está ayudando para no estar leyendo todo, ¿no? Les va a dar un resumen. Esa es una ventaja, ¿no? Gracias, maestro. ¿Ya? Bueno, queridos colegas, gracias. Nos vemos el día viernes por el mismo canal y a la misma hora. Está habilitado hasta las 12 de la noche. ¿Está bien? Ya, ingeniero, gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, Inge. Buenas noches. Ingeniero, buenas Gracias, noches. Inge, gracias. Un abrazo, queridos colegas. Que les vaya súper bien. Buenas Está bien, noches. camarada.